Hola, buenas tardes, Dios te bendiga, Dios te guarde. Hola, buenas tardes, bendiciones, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bueno, pues ahorita tocaré el tema de la inflación en nuestros países latinoamericanos. El tema de la inflación, por ejemplo, en nuestros países latinoamericanos, muchos países de nuestros países latinoamericanos, existe mucho la inflación. Por ejemplo, existe mucho de que el dinero tiene muy poco valor en nuestros países latinoamericanos. El dinero tiene muy poco valor en nuestros países latinoamericanos y pagan poco dinero. Les pagan poco dinero a los trabajadores, a los obreros les pagan muy poco dinero y las cosas, por ejemplo, la ropa, los zapatos, ropa, zapatos, la alimentación, los hospitales, la medicina, es muy caro. Es caro y es muy caro en nuestros países latinoamericanos. Yo quisiera saber que por qué razón existen esa inflación, que por ejemplo si pagan barato está bien. Está bien que le paguen barato a las personas, pero sería bueno de que las cosas fueran baratas. Que por ejemplo, que pagan poco dinero, sí, pero es conforme a lo que las personas ganan. Conforme a lo que las personas ganan. Es muy poco, no les alcanza el dinero para comprar comida ni para alimentar a sus hijos o a sus hijas. Ese es el problema que existe en nuestros países latinoamericanos, que no existe una buena economía. Bueno, aquí en los Estados Unidos, mira, aquí existe también muchas personas que andan pidiendo dinero. Existen muchos afroamericanos que muy jóvenes y muy jóvenes no les gusta trabajar. El gobierno de los Estados Unidos les manda dinero, cupones, ayudas sociales, medicina gratis. Muchas ayudas existen en los Estados Unidos, pero lamentablemente hay muchos afroamericanos que no les gusta trabajar. De 18, 20, 25, 30 años, gente joven y muy joven, están metidos en los refugios. Aquí en los Estados Unidos le dicen shelter. Shelter son refugios donde a las personas, estos refugios son para las personas que no tienen hogar. En inglés le llaman homeless. Pero es así, de que son personas que lamentablemente a ellos los trajeron hace muchos años del continente africano. Y los trajeron del África para que ellos pudieran trabajar, pero para que ellos trabajaban, pero ellos trabajaban de esclavos en los Estados Unidos, en los campos. A ellos los traían bastante, trajeron hace muchos años. Y ellos trabajaban solamente por la comida, y si no querían trabajar los golpeaban. Ese era el problema que existía hace muchos años. Los ganaderos, las personas que tenían sus ranchos, los rancheros, esas personas compraban a los esclavos que traían de los países africanos, porque los países africanos son bastantes los países africanos. Los traían del continente africano, trajeron miles y miles de africanos del continente africano. Los traían en barcos los llevaban a países de Europa y los llevaban a ese país de Inglaterra, y los traían aquí a los Estados Unidos. Y habían comercio, habían unas plazas públicas, como unos mercados, y ahí llevaban a los esclavos, a los hombres y a las mujeres, y se los vendían a los rancheros, a las personas que tenían sus campos,
donde sembraban y producían, o ganadería, de todo. Y así fue como esas personas que trajeron del continente africano, que son de piel oscura, esas personas fueron esclavos por muchos años. Muchos años. En este país hubo mucha segregación racial. Ellos fueron, muchos que trajeron del África fueron esclavos en los Estados Unidos. Entonces, hasta que hubieron, hace unos, ¿qué te digo? Hace unas 7 décadas pasadas, que hicieron manifestaciones, hicieron revueltas, hicieron protestas, grupos que se organizaron de afroamericanos, porque ya vinieron naciendo descendencia, ya ellos aprendieron el inglés, porque en los países africanos hablan otros dialectos, no hablan el inglés en muchos, de los que traían en esos años, hace muchos años. Entonces ellos hicieron revuelta, hicieron todo eso, pero se dio la lucha contra la segregación racial. Entonces, cuando en un bus iba lleno de blancos, personas blancas, no les permitían subirse a las personas de color oscuro, o morenito, así. Entonces eso era lo que pasaba. Eso era lo que pasaba con los afroamericanos. Hubo mataron a muchas personas que protestaban contra la segregación racial. Entonces, si a un restaurante entraba una persona de afroamericano del África, era prohibido, porque había segregación racial, había una situación horripilante. Pero gracias a Dios, pues, de que se dio esa libertad, y hubo un presidente que se llamó Abraham Lincoln. El presidente Abraham Lincoln fue el que dio una liberación para las personas que eran esclavos en los Estados Unidos. Lamentablemente, pues, de que hasta el día de hoy hay muchas personas afroamericanos que ellos tienen esa mentalidad la mentalidad de ellos, de sus padres, de sus abuelos, de sus tatarabuelos, que fueron esclavos en los Estados Unidos. Muchos de ellos no estudian, no trabajan, no hacen nada por sus vidas, y viven de las ayudas de los gobiernos, viven de la comida regalada, de las ayudas sociales. Y muchos de ellos no producen nada en los Estados Unidos. Pero bueno, ellos tienen su mentalidad de sus abuelos, de sus antepasados, lamentablemente. Pero bueno, es lamentablemente, pero todo eso existe. Lamentablemente, que Dios bendiga a nuestros países latinoamericanos. Dios bendiga a nuestros países hispanos. Mi nombre es David Hernández. Bendiciones, Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz de Cristo reine siempre en vuestros corazones. Amén. Bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bendiciones.